Hola amigos y estudiantes del nivel superior, bienvenidos a nuestra sesión de biología. Vamos a ver el día de hoy, ya saliéndonos un poco del tema de la herencia de Mendel, ahora vamos a ver la herencia que no corresponde a Mendel. La vamos a dividir esta sección de estudios en dos partes. Ahora vamos a tener la primera parte y vamos a leer qué dice acerca de la herencia que no pertenece a Mendel. Incluso algunos estudiosos dicen que Mendel pudo haberse equivocado en sus teorías, y estas y otras dudas más las vamos a responder en nuestra clase. Así que empecemos. No todas las características se heredan de una manera tan simple como el color de las semillas del guisante o del Pisum sativum, que hemos visto que Gregor Mendel había estudiado. En realidad hemos analizado que la herencia simple, en la que solamente interviene un par de genes, es la excepción y no la regla. En base a este comentario, se puede decir que el trabajo de Mendel simplemente pudo haber sido la excepción y no la regla general con la cual se transmiten la herencia en los seres humanos, en las personas, en los seres humanos, en los animales o plantas incluso. O sea, lo que Mendel, hemos estudiado las tres leyes de Mendel, pudo haber sido simplemente la excepción de la regla. Entonces, cuando nos damos cuenta de este comentario, entonces viene a nuestra mente la pregunta de ¿Mendel pudo haberse equivocado con respecto a lo que mencionaba? A ver, veamos. Y aquí está la pregunta. ¿Mendel se equivocó en sus teorías? También hemos analizado que el ligamiento y el crossing over significa cruzamiento, chicos, introducen variaciones en los resultados que describiera Mendel al aplicar su segunda ley, es decir, la ley de la segregación independiente, ¿verdad? La generación filial 2. Cabe preguntarnos entonces, ¿Mendel se equivocó? No fue así. El material que Mendel seleccionó para trabajar arrojó resultados que concordaban con lo que sus hipótesis le hacían esperar, pero con otros materiales no se puede llegar a los mismos resultados, y esta es una realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si bien para ciertas circunstancias, para ciertos seres vivos, para ciertas plantas puede cumplirse las leyes de Mendel, no siempre será para todo estos resultados, ¿de acuerdo? Entonces hoy por hoy, se considera que existen genes que se comportan respondiendo a la herencia mendeliana y algunas no, mientras que otras quedan excluidas de esta herencia. Entonces tenemos que tener presente que la vida se abre paso, la vida abre sus propios horizontes. No podemos encapsular a la vida con sus características, propiedades y particularidades en un tubo de ensayo y suponer que vamos a heredar lo que estamos esperando. La vida no funciona así. Increíblemente, las células y la genética tienen sus propias reglas que escapan de la ciencia y que escapan del conocimiento de la ciencia misma, ¿de acuerdo? Entonces hay que contemplar estos conceptos importantes que están fuera de la ley del Mendel. Pero hay una herencia inmediata que vamos a leer, llamada también dominancia incompleta, la cual aparece cuando los individuos heterocigotos, es decir, con diferentes genes, producen un nuevo fenotipo. Si se cruza una planta homocigote, es decir, con los mismos genes, homocigote dominante para las flores rojas, con otra planta homocigote dominante para las flores blancas, ¿qué porcentaje de plantas de la generación filial 2 tendrían las flores rosadas? Miren, a ver, vamos a ver. Si se cruza una planta homocigote, a ver, vamos a cambiar esto, ¿ya? Si se cruza una planta homocigote dominante para las flores rojas con otra planta homocigote dominante para las flores blancas, es decir, ambas plantas son dominantes, rojas y blancas, ¿qué porcentaje de plantas de la filial 2 tendrán las flores rosadas? Es lo que se espera, ¿verdad? Entre rojo y blanco se espera rosadas, ¿verdad? Es la conjugación que debemos obtener, pero ¿qué porcentaje realmente ocurre? Ambos son dominantes. ¿Cómo sería este crossing over? Ya que si fuera el padre dominante o madre dominante y fuera el otro progenitor recesivo, se sobreentiende el porcentaje
y de 3-1 o de 9-3-3-1, ¿verdad? Lo que hemos visto. Pero, ¿qué pasa si ambos son dominantes? ¿Qué pasa? ¿Qué porcentaje de las generaciones se darían en cuanto a su expresión fenotípica de color? A ver, vamos a ver un ejemplo para entender un poco más esto. Vamos a cruzar R, R y AA, que son los fenotipos, que son los códigos genéticos, vamos a decir, o genotipo de los padres. Muy bien, aquí tenemos el padre y la madre ambos, padre AA dominantes ambos y madre RR dominantes ambos. Entonces, se supone que la primera generación filial todos son dominantes, RA, RA, RA y todos son RA. Entonces, decimos que la primera generación filial son híbridos, ¿de acuerdo? Híbridos, porque ya van a tener doble genes, dos genes, heterocigotos. Recuerden que los padres son homocigotos, ¿ve? No olviden, por favor, estos conceptos que hemos visto. Cuando decimos homocigotos, estamos diciendo que tienen un par de genes iguales. Y ya cuando hablamos de heterocigotos, estamos hablando de dos genes dominantes diferentes, o lo que se conoce como híbrido. ¿De acuerdo? Entonces, la generación filial 1, 100% heterocigotos, de flores rosadas. RA por RA. Miren, 100% de sus hijos van a ser rosadas. Del cruce de homocigotes rojos y blancos, dominantes ambos. Pero ahora, veamos cuando cruzamos a la primera generación. Es decir, RA por RA. ¿Qué resultados obtenemos? Entonces, vamos a ver, el padre es RA y la madre también es RA. La primera generación filial tendremos RR idéntica, ¿ve? Ya idéntica al abuelo. Entonces, esto es lo que se debe entender. Esta generación, este hijo, este nieto, mejor dicho, es idéntico a su abuelo. Y la otra hija, vamos a decirlo así, a modo de ejemplo nada más, también va a ser idéntica a su abuela. Idéntica, absolutamente, en todas las formas posibles de ver. Entonces, tendríamos solamente acá dos homocigotes y dos heterocigotes. Es decir, vuelve al principio de 50-50. 50% de sus nietos van a ser homocigotes, es decir, rojos y blancos, o mejor dicho, el 25% va a ser rojos, el otro 25% van a ser blancos y el 50% van a ser rosas o rosadas. Esa es la explicación lógica y esto es lo que escapa. A ver, R, ¿ves lo que decía? La dominancia R, 25% homocigotes dominantes de flores rojas. F2, es decir, los híbridos RR, 50% heterocigotes de flores blancas. Y RR, 25% homocigotes recesivos de flores blancas. Es decir, la generación filial 2 va a ser 1, 2, 1. Esto escapa a la ley de Mendel, que había propuesto que ocurre las secuencias, que ocurre la relación 9-3-3-1. Como les decía, las reglas de la vida no se cumplen como tal, siempre hay excepciones, ¿de acuerdo? Entonces, no se necesita que una característica sea completamente dominante sobre la otra. Muy a menudo la combinación de genes diferentes tiende a producir grados variables de dominancia, parcial o incompleta. En este caso, el fenotipo del heterocigote resulta diferente del de ambos homocigotes. Entonces, no siempre se va a dar así. Puede ser que los padres sean rosas, la madre rosa, ambos dominantes, el hijo va a salir blanco. ¿Por qué? Porque se cumple esta relación 1-2-2 de la segunda generación filial. No necesariamente se expresa fenotípicamente la dominancia de los genes, ¿de acuerdo? Entonces, hay excepciones a la regla. Estos son casos que se dan mucho, por ejemplo, en paltas, en plantas de paltos, en plantas de papaya. Son plantas que rompen reglas en cuanto a su genotipo, expresión genotípica. Esto se ha estudiado mucho y así muchas otras también.
¿de acuerdo? Entonces hay que analizar esto. Por ejemplo, acá tenemos padres, miren, padres R dominantes por BB dominantes blancos, y los hijos salen igual que el padre, o puede ser igual que la madre, o puede ser que no salga a ninguno de ellos. Entonces, cuando ocurre esto, aquí ve, cuando ocurre esto, nace la codominancia. ¿Y qué es codominancia? La codominancia es un tipo de herencia en la que se expresa el par de los alelos por igual. No hay recesividad de genes. Nuevamente repetimos, la codominancia es un tipo de herencia en la que se expresa el par de alelos por igual y no hay recesivos. El fenotipo que resulta de la primera generación filial, mejor dicho, la descendencia, es de tipo mosaico, es decir, manchado, como esta planta de achira. Puede ser. Ejemplo, la planta de achira de flores amarillas se cruza con otra de flores rojas. Y entre el rojo y el amarillo podríamos decir que habría una mezcla de color naranja, pero no se cumple esa regla, sino que en la primera generación filial resultan plantas amarillas con manchas rojas, o plantas o flores rojas con manchas amarillas. En todo caso se expresa más el amarillo y luego con manchas rojas, lo que se conoce como resultan plantas achiras de flores amarillas moteadas en rojo. Entonces, esto es la codominancia, esto es lo que se escapó a la regla de Gregor Mendel. Entonces, cuando hay polinización se cumple esto, cuando hay autopolinización, mucho más todavía, porque la autopolinización hace que exista codominancia. Y recuerden de los paltos y las papayas que les hablaba hace un momento, pues son un ejemplo claro de que no se cumplen las reglas. Ahora, no solo estamos hablando de la expresión genética, sino en la cantidad de producción. Por ejemplo, se han dado cuenta que el mango, la papaya, especialmente los paltos, tienen millones y millones de flores, pero a la hora de coagular, a la hora de germinar, de ovular, solamente unos cuantos producen. ¿Y dónde están los otros millones de flores que habían? Caen, mueren, no cuajan, decimos así, cuando no germinan y no producen, no crecen en nuevos paltos. Entonces, esto tiene relación con la expresión genética. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos nuevamente el progenitor R y la otra progenitor B. Entonces, el polen va a salir de B y los óvulos van a salir de R. Y la generación filial 2 pueden ser moteados, blancos, más claros. Puede darse esta excepción a la regla. Y esto es algo importante que nosotros debemos reconocer. Interesante, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes, chicos?